Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Trataremos de hacer esta explicación lo más fácil y sencillo posible para que todo quede muy claro. Bien, existen numerosos métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Cada uno de estos métodos va a ser útil en determinadas circunstancias clínicas de nuestros pacientes. Va a depender también de de las preferencias que tenga el médico en relación a cómo calcular la frecuencia cardíaca y a las características electrocardiográficas que tengamos en nuestro trazado electrocardiográfico. Existen numerosas reglas o métodos que podemos utilizar. Sin embargo, en este video solamente veremos estos cuatro, que en mi opinión los considero los más utilizados y los más sencillos. Y pues estos son la regla del 300, regla del 1500, regla rápida de R a R y regla de los 6 segundos. Cabe mencionar aquí que los tres primeros son utilizados en pacientes que tienen intervalos RR regulares, mientras que el último, el cuarto, es utilizado en pacientes que tienen intervalos RR irregulares, como es el caso de las arritmias cardíacas. Igual esto lo veremos más a fondo a continuación. También tenemos que recordar los siguientes puntos. Recordar aquí que la velocidad electrocardiográfica con una calibración estándar es de 25 milímetros por segundo. Esta es la velocidad a la que corre un electrocardiograma, ¿va? Electrocardiógrafo, perdón. Y también considerar que un cuadrito pequeño mide 1 milímetro, tanto en el sentido vertical como horizontal, y por lo tanto equivale a 0.04 segundos. Este es resultado de dividir 1 entre 25, ¿va? Si dividimos 1 entre 25 nos da como resultado 0.04 segundos. Mientras que un cuadro grande equivale a 5 milímetros, tanto en sentido vertical como vertical, ¿va? E igual, este va a ser resultado de dividir 5 entre 25 y el resultado es 0.2 segundos, ¿va? Bien, comenzaremos con la regla del 300. Esta regla del 300 es un método bastante utilizado y es relativamente sencillo de entender este método. El primer paso que tenemos que hacer es contar el número de cuadros grandes entre dos ondas R, entre un intervalo RR, ¿va? Y el segundo paso es dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre un intervalo RR, ¿va? Cabe aclarar aquí que 300, este número, es resultado de dividir 60 segundos, que equivale a un minuto, entre 0.2 segundos, que como habíamos mencionado anteriormente, 0.2 segundos es lo que equivale a un cuadro grande, ¿va? Es bastante sencillo, simplemente dividimos 300 entre el número de cuadros grandes entre este intervalo RR. Tenemos aquí un ejemplo. Este trazado electrocardiográfico tiene 4 cuadros grandes entre un intervalo RR y pues el resultado sería 75 latidos por minuto porque dividimos 300 entre 4. Esta sería la frecuencia cardíaca de este paciente utilizando el método del 300. Tenemos la regla del 1500 o método del 1500, que es bastante similar a la regla del 300, es muy similar. Aquí tenemos que contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos QRS o en un intervalo RR. Ese es el primer paso. El segundo paso es dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños contados entre un intervalo RR consecutivo, ¿va? Y aclarar aquí que 1500 es resultado de multiplicar la velocidad por segundo a la que corre el papel del electrocardiografo estándar por 60 segundos, que pues es un minuto, ¿va? Entonces simplemente multiplicamos 25 milímetros por segundo, que es la velocidad convencional, por 60 y nos da como resultado 1500, ¿va? Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a contar el número de cuadritos pequeños que hay entre este intervalo RR, entre dos ondas R, ¿sí? Y tenemos que en este ejemplo son 15. Vamos a dividir 1500 entre 15
y el resultado es 100 latidos por minuto. Cabe aclarar aquí que la regla del 1500 es el método más preciso o exacto para calcular la frecuencia cardíaca en un paciente, porque supongamos que aquí en lugar de 15, pues tenemos 20 cuadritos pequeños en este intervalo RR. Pues simplemente sería dividir 1500 entre 20 y pues nos daría un resultado más exacto comparado con el anterior, ¿va? Em, bien. Tenemos otro método que es incluso más fácil y rápido de utilizar, es la regla rápida. Aquí simplemente tenemos que considerar que dependiendo del número de cuadros que esté la diferencia entre un intervalo RR, pues es un valor equivalente o aproximado de la frecuencia cardíaca. Si tenemos un intervalo RR que es de un cuadro, como vemos como vemos en este ejemplo, la frecuencia cardíaca sería de 300. Si son dos cuadros, la diferencia sería de 150. Tres cuadros sería de 100, cuatro cuadros 75, cinco cuadros sería de 60, seis cuadros 50 y siete cuadros 43. Esto es bastante sencillo, simplemente tenemos que identificar los dos complejos QRS, contar el número de cuadros y si memorizamos lo anterior, es bastante sencillo de aplicar. Esto se utiliza más que nada en circunstancias en las que necesitamos el resultado de alguna forma rápida, de alguna forma práctica, ¿va? No vamos a estar dividiendo todo el tiempo 1500 entre el número de cuadritos pequeños. Si es una situación que amerita el resultado rápido, pues vamos a utilizar este método. Y algo que tenemos que considerar aquí es que la onda R del primer QRS debe estar sobre una línea gruesa para que el resultado sea más fácil de medir. En este caso, pues aquí identificamos la línea gruesa que pues coincide con la onda R de este electrocardiograma, ¿va? Y pues simplemente vemos que la otra onda R está acá, vemos el número de cuadros ubicados aquí y pues memorizamos el resultado o la equivalencia del número de cuadros entre intervalo RR, ¿va? Por último, tenemos la regla de los 6 segundos. Este método se utiliza más que nada en situaciones en las que tengamos intervalos RR irregulares, ¿va? En situaciones que tengan este intervalo RR irregular son, por ejemplo, las arritmias cardíacas. Por ejemplo, fibrilación auricular, flóter auricular, taquicardia auricular multifocal o algunas bradicardias. Todas estas van a tener como característica intervalos RR irregulares. Y estos se van a caracterizar por tener distancia entre dos QRS casi siempre distintas, ¿va? Lo único que tenemos que hacer aquí es calcular el número de complejos QRS y multiplicarlo por 10. Hay que aclarar aquí que tenemos que considerar 6 segundos, ¿va? Y que un segundo representa 5 cuadros grandes, porque recordemos que un cuadro grande equivale a 0.2 segundos, ¿va? Entonces 5 cuadros pues representaría un segundo. O 25 pequeños, porque recordemos que un cuadro pequeño representa 0.04 segundos. Si multiplicamos por 25, pues nos daría un segundo. Por lo tanto, 6 segundos representaría 30 cuadros grandes, ¿va? Lo único que tenemos que hacer aquí es contar el número de complejos QRS en este intervalo de 6 segundos o de 30 cuadros grandes. Si se fijan en este ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 complejos QRS en 6 segundos. Lo único que vamos a hacer aquí es multiplicarlo por 10, 9 por 10, y pues el resultado sería 90 latidos por minuto. Es bastante fácil, eh, nos puede ser de gran ayuda en situaciones en las que tengamos intervalos RR eh, irregulares, que digamos que aquí tengamos tres cuadros de diferencia, acá 4, acá 5, acá 3 otra vez, pues es bastante útil y solamente nos ofrece el promedio de la frecuencia cardíaca
en estas situaciones, ¿va? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir este video si les gustó el video. Y hasta la próxima.